Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar con o tratar de agrupar instrucciones en JavaScript. ¿Sí? Em, Nosotros podemos definir funciones en JavaScript también. Ahora, el ejemplo más básico que podemos hacer es sumar dos números, ¿no? Entonces vamos a definir nosotros dos números. Vamos a utilizar cons por el momento. Vamos a decir el valor x, no, más bien el valor a, que va a ser igual a 45, y asimismo un valor b que va a tener el valor de 55, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, yo aquí puedo directamente sumar esto de aquí o crear una función para poder el objetivo de las funciones es reutilizar el código, ¿no? Entonces vamos a decir que yo aquí quiero sumar esto, y aquí voy a imprimir, por ejemplo, console log y la suma de esto, ¿no? O aquí, a ver, const igual, que va a ser suma igual a más b. Sí, pero vamos a suponer que aquí vamos a hacer un console.log y imprimimos la suma. Imprimimos el valor que está en esa variable suma. Pero vamos a suponer que esto nosotros necesitamos, que por alguna razón nuestro sistema tiene que hacer muchas veces de esta operación de sumar, ¿sí? Que debe recibir valores. Vamos que acá abajo también vamos a crear de nuevo otros valores, que va a tener, por ejemplo, que esto va a ser el valor x y que la suma 2 va a ser igual a x más y. ¿Sí? Y podemos tener muchas más sumas, ¿no? Y se fijan, cada vez que nosotros queremos sumar, lo que estamos haciendo es repetir la información. Si yo quiero, por ejemplo, volver a ejecutar esto de aquí, tendré así. Esto va a funcionar, ¿no? De hecho va a funcionar. Si yo, por ejemplo, si guardo, vamos a cambiar los valores aquí, que sea 5 más 5. Y vamos a ver, guardamos, vamos a ejecutar acá, ejecutamos y me salió 100. Es que no le cambié el valor. Sí, aquí es suma 2 igual a x más y. Y aquí tengo que imprimir suma 2, no suma. Por eso me está saliendo dos veces 100. Listo, actualizo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos variables, le asigno dos números. Entonces estos ya son de tipo numérico. Entonces aquí yo puedo hacer operaciones matemáticas, ¿no? O aritméticas, más bien. La suma es igual a A más B. Entonces esto se suma, lo identifica, y en el valor de suma se guarda 100, que es el resultado. Esto de acá. Acá hago lo mismo, ¿no? O sea, crea dos variables numéricas. Aquí estoy sumando esas dos variables y en suma 2 está ejecutando. ¿Sí? Con esto voy a guardar y voy a verificar que, bueno, esto funciona, ¿no? Listo, es 10, 100 y 10. Ahora, como les mencionaba, nosotros podemos hacer múltiples sumas, o nuestro sistema puede pedir muchas veces durante la ejecución de mi programa que se sume, ¿sí? No necesariamente sumas, ¿no? Puede ser que necesite que se haga tal cálculo, que se imprima algo y que esa operación se repita muchas veces. Entonces ahí es donde utilizo las funciones para poder reutilizar el código. La idea es que nosotros podamos ahorrarnos de esto de suma dos veces y imprimir dos veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de una función. Identificamos el pedazo de código que nosotros podemos comenzar a hacer de forma repetitiva o a copiar, pegar, ¿sí? Entonces aquí lo llevamos a una función. Entonces en JavaScript podemos utilizar la palabra reservada que se llama function y le vamos a decir suma, ¿sí? Podemos utilizar así, de esta forma. Es una de las muchas formas de crear funciones, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra function, suma, y que suma va a recibir dos valores, ¿sí? Puede ser valor 1, cualquier nombre de la variable, ¿no? Variable 1, variable 2, ¿sí? Y el cuerpo de la función, ¿sí? Esta sería, digamos, la firma de la función, la palabra reservada function, el nombre de la función como tal, que le voy a llamar suma, y entre paréntesis los valores o los argumentos que necesita, ¿sí? La cantidad de argumentos que vamos a recibir y luego le pasamos como parámetros, ¿no? Ahora, y luego tenemos ya el cuerpo como tal, donde tenemos aquí las llaves. Entre las llaves va el cuerpo. ¿Qué va en el cuerpo? Lo que nosotros
no queremos copiar, pegar, repetir, es decir, estas dos opciones. Cortamos aquí y vamos a pegarle acá, ¿sí? Pero aquí ya no sumamos los valores de x y y, ya necesitamos los valores que estamos pasando a la función, que va a ser valor 1 más valor 2, ¿sí? Y listo, con esto nosotros ya no necesitamos colocar suma 2 y suma 2 tampoco para poder ejecutar. Entonces ya está esto de aquí, entonces tampoco tengo que utilizar esto de acá, ¿sí? Lo que tengo es solo mandar a llamar, ¿no? Entonces yo puedo llamar acá, por ejemplo, una vez que está definido esto, puedo llamar aquí, por ejemplo, suma, puedo hacer a más b, puedo pasarle a, coma, b. ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdón, esto es fuera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llamando a esta función que está definida aquí, y esta función en la firma me está pidiendo dos valores. Yo tengo que pasarle los dos valores a y b, ¿sí? Que son lo que yo estoy queriendo sumar, estos dos valores. Listo, y con eso cuando llegue aquí, JavaScript va a identificar, esta es una variable, se va a ir acá, va a tomar los dos valores que voy a estar pasándole aquí, va a hacer la suma y va a imprimir la suma, ¿sí? Entonces yo aquí, si guardo esto, ejecuto, regresamos al navegador y nos debe dar el resultado que es 100, ¿sí? Listo, aquí podemos cambiar los valores incluso para que se note un poco, puede ser, bueno, está bien ahí. Ahora, ¿qué podemos cambiar aquí? Digamos, ya no quiero sumar a más b, quiero sumar x y y, ¿sí? Solo cambio los valores que le puedo pasar como parámetros, ya no quiero sumar estos dos, quiero pasar estos dos, quiero sumar estos dos, entonces solo le cambio los parámetros y va a seguir funcionando. El resultado de esto debería ser 10 y sale aquí 10. Entonces, esa es una forma de utilizar funciones en JavaScript, ¿sí? Otra forma es también una forma más rápida de poder utilizar solo definir de esta forma. No, aquí no. Aquí no está, aquí necesitamos mismo las variables funciones. Cuando ya veamos clases, ahí vamos a ver que no es necesario especificar la palabra function, sino nada más definir bueno, ya lo llamaríamos métodos, pero por el momento para las funciones siempre tiene que utilizar esta palabrita function. Y para los métodos sí podemos definir sin esta palabra reservada, que lo veremos más adelante en las siguientes clases con clases específicamente de la programación orientada a objetos. Listo, entonces aquí está otra forma. Aquí nada más nos va a servir mucho conocer esta estructura de saber de qué es el nombre de la función, que se pasa a los parámetros, que tiene las llaves y que dentro podemos hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, aquí nosotros también podemos, algo más que podemos agregar es retornar el valor, ¿sí? Digamos que nosotros no queremos que se imprima aquí, ¿sí? Solo queremos retornar el valor de la operación. Entonces aquí también podemos utilizar, vamos a imaginar que esto de aquí no queremos imprimir acá, solo queremos retornar el valor de la suma. Entonces yo puedo decir aquí return, ¿sí? Y le voy a decir voy a retornar suma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta función, ¿qué va a hacer? Va a recibir dos valores y me va a devolver un valor. O sea, yo recibo 2 y devuelvo el valor, pero de esos dos valores sumado, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, si es que yo sé que esta operación de aquí, que está haciendo el llamado a esta función, si yo sé que este valor retorna una suma, ¿sí? Yo puedo fácilmente definir una variable, ¿sí? Y decirle, por ejemplo, resultado o r igual a suma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que cuando se ejecute esta operación va a llegar acá, va a recibir los parámetros de x y y, ¿sí? Aquí va a ser la suma y aquí dice retorna la suma, como que decir devuelve ese valor que es el resultado de la operación. Entonces acá lo que se va a asignar es el resultado de esto de acá, ¿sí? Entonces yo aquí puedo comprobar con console. Recuerden que el console se utiliza mucho para verificar que todo nuestro sistema esté funcionando, ¿no? Entonces aquí puedo sumar r, listo, aquí guardamos y vamos a probar. Nos debe dar el mismo resultado de 10, ¿no? Lo que estamos haciendo es nada más retornando la suma, ¿sí? Entonces guardamos, revisamos y sigue saliendo 10, ¿sí? Pero este 10 es ya con un retorno de valor. Entonces recuerden, nosotros podemos o solo hacer
una operación como tal y mandar a imprimir algo nada más dentro de la función, o podemos retornar algo. Hay esa opción, esas opciones que podemos jugar o podemos utilizar de acuerdo a la resolución de nuestro problema que estamos solucionando o de nuestro algoritmo. Puedo retornar como no puedo retornar, no hay problema, ¿sí? Entonces ahí le tengo. Listo, ese es en cuanto a las funciones. Nada más, entonces queda clara esta parte. Luego vamos a seguir aplicando estos temas a la programación orientada a objetos.